En este vídeo te voy a contar qué 3 hábitos alimenticios debes de implementar en tu rutina diaria para perder grasa con éxito, que yo mismo he implementado durante mi proceso de transformación física en el que he conseguido este cambio físico, perdiendo 13 kilos en apenas 13 semanas y marcando mi abdomen con éxito. El primer hábito indispensable que cualquier persona debería hacer, más allá de un proceso de pérdida de grasa, que es lo que nos vamos a enfocar en este vídeo, sino en general en cualquier objetivo, porque no solamente influye en lo que es estética físico a nivel visual, sino también a nivel de sentirte con más energía, sentirte mejor en tu día a día, mucho más enérgico, menos cansancio, etcétera, que es el ayuno. Ayunar entre 14 y 16 horas al día es algo que cualquier persona debería hacer, no solamente para perder grasa, sino también para sentirte mejor en tu día a día, más enérgico, tener incluso mejores digestiones, etcétera. ¿Por qué deberías hacer el ayuno para perder grasa? Porque lejos de lo que se suele pensar, que siempre te han podido decir, a mí mismo también, yo siempre he escuchado que el desayuno es la comida más importante del día. Ni de coña, de hecho todo lo contrario, es precisamente la peor comida del día, la que ninguna persona debería estar haciendo. Porque el hecho de comer y desayunar nada más levantarte, lo que acaba provocando es que se acaba generando un desajuste entre la grelina y la leptina, que son las principales hormonas que controlan tanto el apetito como también la saciedad, se desajustan. ¿Y qué acaba ocurriendo? Que cuando tú comes nada más levantarte, a pesar de que pueda generar contradictorio y puedas pensar, bueno, pero si como al inicio del día, después voy a evitar que tenga hambre después. Pasa todo lo contrario, porque se desajustan estas dos hormonas y eso hace que después, al cabo de varias horas después de haber comido esa primera comida del día, nada más levantarte, vuelvas a tener hambre de nuevo. Entonces tu apetito se empieza a desregular, empiezas a tener más sensación de querer comer, más sensación de hambre durante lo que es tu día, cosa que tienes que evitar a toda costa en una fase de pérdida de grasa, porque si precisamente para perder grasa tienes que generar un déficit calórico en el que tienes que comer menos calorías de las que tu cuerpo ingieres, tu ingesta calórica va a ser menor respecto a una etapa de ganancia de masa muscular. Si encima ahí le metes otros factores que hacen que tengas más apetito, estás tirando piedras sobre tu propio tejado. Por eso ese ayuno lo que va a provocar, aunque pueda sonar contradictorio, lo que va a hacer es que no tengas hambre durante la primera parte del día, a pesar de no haber estado de no haber comido nada, porque precisamente el estar en ayunas es lo que hace que va a regular mucho tu apetito durante el día, y que durante esa primera parte del día en el que te levantas y no comes nada, estás en ayunas, no vas a tener esa sensación de hambre, esas ganas de querer comer. Ojo, no tienes que confundir esto con que te ruja la barriga, con que tengas un poquito de estómago vacío. Eso es completamente normal, porque veo que muchas personas me dicen, no, pero es que he hecho ayuno y me ruge la barriga, tengo el estómago vacío. Ok, es completamente normal. En primer lugar, si eres una persona que viene de no hacer esto, ostras, tienes que darle mucho más tiempo, obviamente, porque en un día sí que vas a notar que tu cuerpo te va a pedir lo que le venías dando durante todo este tiempo anterior. Tienes que ser un poquito más perseverante y darle un poquito más de tiempo. Pero el hecho de que tu cuerpo te tenga esa sensación de estómago vacío, o te ruja, o incluso te llegue incluso un poquito a molestar la zona del abdomen por no darle comida, es completamente normal. Pero eso no significa que tengas hambre, es que tienes el estómago vacío y no pasa nada. De hecho, ahí lo que debes de hacer es, uno, dejar un poquito de tiempo, vas a ver cómo esa sensación va a desaparecer. Y punto número 2, puedes beber un poquito de agua. Ya vas a ver que esa sensación que puedes sentir en el corto plazo de estómago vacío, de malestar incluso, va a desaparecer en nada de tiempo, ¿ok? Y con el paso del tiempo lo vayas implementando en tu rutina diaria, lo vas a empezar a notar que durante esa primera parte del día vas a mantener muy bien tu apetito, no vas a tener ganas de comer hasta llegar a cierta hora ya del mediodía aproximadamente, y que te vas a sentir con mucha energía, porque el hecho de también comer nada más levantarte, se genera un pico alto de insulina y eso hace que después te sientas un poquito más cansado de nuevo. Por eso, para mí este es el hábito más importante y más diferenciador también en mi proceso, perdón, de pérdida de grasa. El segundo hábito, que además va muy hilado con este anterior y es el que se complementan a la perfección, es hacer únicamente 2 comidas al día. Muchas veces yo escucho en muchos de vosotros que decís o que habéis escuchado que cuantas más comidas hacer al día, mucho mejor. Y esto ni de coña es así. Como he dicho antes, para perder grasa hay que generar un déficit calórico, la ingesta calórica entonces va a ser menor respecto a una fase de pérdida de grasa, de ganancia de masa muscular, perdón. Y eso va a hacer que, ostras, si tienes en esta fase que comer menos y esas calorías las repartes en muchas comidas, una, dos, tres, cuatro, cinco, ahí, o sea, es pura lógica, es simplemente dividir calorías. Cada comida va a tener menos calorías, por tanto, menos cantidad de comida. Si cada comida que haces es muy pequeña, cuando
termines esa última comida, cuando termines de comer, no te vas a quedar saciado, no te vas a quedar lleno, te vas a quedar como si no hubieras comido prácticamente, te vas a quedar con esa sensación de podía seguir comiendo. Y eso muchas veces lleva a llevar un demasiado foco excesivo con la comida, porque entonces empiezas a tener ganas de que llegue la siguiente comida para empezar a comer de nuevo. Y vas a tener mucho foco en esa parte de querer comer, querer comer, querer comer, y lo cual acaba generando muchas veces ese estrés, que es el mayor enemigo de la etapa de pérdida de grasa y de todas las etapas realmente en general. Y si aumenta tu estrés, esa pérdida de grasa no va a ser de la misma forma, y también vas a tener mucha menos adherencia en el proceso, lo cual va a hacer que tengan menores resultados sin duda. Por eso el hecho de hacer 2 comidas al día te va a permitir que cada una de esas comidas sea mucho más grande. No es lo mismo repartir 2000 calorías en 5 comidas que hacerlo en 2. Porque en 2 va a ser comida de 1000 calorías, comida de 1000 calorías. Va a ser comidas más concentradas, más grandes, y te vas a sentir mucho más saciado tras cada una de ellas. Y por lo tanto no te vas a quedar con esa sensación de podría seguir comiendo, sino que te has quedado bien, saciado, a gusto, y no vas a tener el foco en la comida, en la siguiente comida, sino que vas a estar tranquilo haciendo tus quehaceres y lo que tengas que hacer en el día a día, y vas a tener mucho menos estrés. Por tanto, eso te va a permitir una mayor adherencia al proceso, más sostenibilidad a largo plazo y por tanto mayores resultados. Y aquí te pongo también mi ejemplo en el que en una etapa de definición anterior, hace ya un par de años, estaba en el punto más bajo de la definición con 2000 calorías al día y me la gestionaba en 4 comidas al día. Pasaba hambre y estaba deseando que llegara la siguiente comida todo el tiempo. En cambio, esta definición durante 3 semanas he estado en 1500 calorías, es decir, 500 calorías menos, y simplemente por organizarlo de esta forma me ha ayudado muchísimo. No he tenido nada de hambre, nada de ganas de querer seguir comiendo otra vez, ni nada por el estilo, sino que he mantenido muy bien, muy regulado mi apetito gracias a gestionarlo de esta forma, a pesar de estar comiendo menos, y he pasado mucho mejor esta fase, a pesar de comer 500 calorías menos respecto a la definición anterior. Por eso no solamente son las calorías y todo, sino cómo se organiza cada variable, entrenamiento, nutrición, todo influye en cualquier proceso de pérdida de grasa. Por eso hacer 2 comidas al día, hacer ese ayuno de 14-16 horas va a hacer que mantengas tu apetito regulado durante la primera parte del día, y que en el tiempo en el que empiezas a meter la primera comida del día, que sea al mediodía justamente, vienes de estar saciado durante esta primera fase, y aquí es meter la primera comida del día, te quedas saciado durante toda la tarde, y después metes la cena ya para terminar el día y te vuelves a quedar saciado. Por eso es el combo perfecto para que logres perder grasa con éxito. El tercer hábito, también muy importante, es evitar a toda costa cualquier tipo de comida líquida o bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque todo lo líquido va a llenarte mucho menos que una comida realmente sólida. Por eso, y como te he dicho antes, en un proceso de pérdida de grasa la ingesta calórica es menor. Ahí tienes que buscar todas las variables, como te acabo de decir a continuación, de meter ayuno, de 2 comidas al día, de también meter alimentos más saciantes. Todo influye para que ante las mismas calorías ingeridas tú te quedes con una sensación mucho más de saciado, más lleno, y no tengas ganas de comer. Eso es lo que te va a ayudar mucho a que esta etapa de definición, de pérdida de grasa, con este proceso de alimentación sea mucho mejor, lo lleves más a cabo de alguna forma mucho más sencilla, mucho más adherente para ti. Y también influye en esto, si tú metes 2000 calorías al día, pero lo haces con comidas líquidas, con batidos, con bebidas azucaradas o lo que sea, son calorías que no te llenan, porque lo que es líquido es que te entra fácil, prácticamente no te enteras de que te has comido esas calorías. Entonces no vas a tener esa sensación de saciedad. En cambio, si comes comidas sólidas, sí que vas a ingerir más cantidad total de comida a tu cuerpo ante las mismas calorías ingeridas, y eso va a hacer que tenga mucha más saciedad, ¿ok? Con la parte de las bebidas pasa lo mismo. Muchas veces el simple hecho de cambiar una Coca-Cola normal por una Coca-Cola cero, pues ya también te va a ayudar a ahorrarte calorías ingeridas, que estarías ingiriendo y estarías añadiendo más ingesta calórica a tu cuerpo, y por tanto estaría desbalanceando ese déficit calórico que es tan importante en esa etapa. Por eso el hecho de meter ajustes así con las bebidas y todo, siempre, lo mejor va a ser siempre que bebas agua, 100%, pero oye, en caso de que quieras beber un refresco, pues antes de beber un refresco que sea azucarado, pues que sea mejor cero, en el que no tenga apenas calorías. Y lo mismo con las salsas, ¿vale? Porque muchas veces el simple hecho de usar salsas, que parece que no, pero si tú por ejemplo te metes 20 gramos
de mayonesa, por ejemplo, ya estás sumando calorías ingeridas a tu cuerpo que ni te estás enterando de que la estás ingiriendo prácticamente. Y son esos tipos de ajustes también con la parte del aceite, con ese tipo de cosas también con las grasas, que al final son calorías extras que no te das cuenta de que estás ingiriendo, pero que importan y muchas veces sin darte cuenta estás desbalanceando ese déficit calórico. Por tanto, ten en cuenta esto, que es muy, pero que muy importante y que siempre es ten en cuenta, ten cuidado con la parte de bebidas azucaradas, con la parte de salsas también que estés utilizando, con el consumo excesivo del aceite, tanto al cocinar como a la hora de usar ensaladas, y también con esa parte que te he mencionado anteriormente de comidas líquidas. Siempre prioriza la parte de comidas más sólidas porque vas a ingerir más cantidad total de comida y eso va a hacer que tengas mucha más saciedad. Como te he dicho antes, en un proceso de pérdida de grasa, cualquier ajuste, por mínimo que sea, influye en todo el proceso, porque fíjate la diferencia entre consumir 2000 calorías con estos ajustes y estos hábitos que te acabo de mencionar respecto a no hacerlo. Y como te he dicho antes, en mi proceso de definición de hace 2 años, comiendo más, lo pasé peor con la comida respecto a esta última definición y ahora comiendo menos incluso por el simple hecho de organizarlo de otra forma. Por eso, para tener un gran resultado, tanto a corto, medio y largo plazo en tu físico, cualquier variable importa y es súper importante que tengas un plan adaptado a lo que tú necesitas, adaptado a tu situación actual, objetivo, para que puedas acortar el tiempo entre tu punto actual y los resultados que tú tengas al final a nivel físico. Y esto es precisamente lo que tienen todas las personas de mi programa 1 a 1, con el que ayudo a personas como tú a cambiar su físico y a conseguir el mejor resultado posible. Si te gustaría ser también una de estas personas que también consiga ese cambio físico que tanto tiempo llevas queriendo, que sepas que en la biografía de este vídeo tienes un enlace que te lleva directamente a mi WhatsApp personal, en el que podemos hablar, tener una conversación para conocer un poquito más en profundidad tu caso y ver si puedes ser el siguiente miembro del equipo en también conseguir su cambio físico con éxito.